palabra de Dios a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Despreciado y ¿qué? Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Esto es palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, yo te pido bendición sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Te pido que todos salgamos edificados, conectados con tu palabra, Dios. Señor, reprendemos todo espíritu evaluativo, religioso que se pueda levantar en la casa. Te pido que todos tengamos un espíritu humilde, sencillo, donde podamos recibir tu palabra, Señor, de manera adecuada. Te pido, Dios, Espíritu Santo, que tú convenzas. Yo no puedo convencer, yo solo puedo predicar. Pero tú que puedes traer convencimiento, conéctanos con el diseño del Padre, Espíritu Santo. Glorifícate, Dios, a través de esta palabra. Yo, Señor, mengo para que tú crezcas. Yo solo soy, Señor, aquel que lleva la comida a las vidas y a los hijos. Tú eres la comida y tú eres el pan de vida. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se pueden sentar con un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Los niños de 5 a 9 años pueden pasar a la iglesia del niño. Niños de 5 a 9 años. Niños menores de 5 años, por favor, no los envíen. Todavía no estamos adecuados para ellos, por favor. Y no tenemos las facilidades todavía para niños menores de 5 años. Poco a poco vamos a ir trabajando con ellos. Les recomiendo 3 Panadol PM para... No, es broma. Que nadie vaya a darle 3 Panadol PM a un niño. Si me puedes bajar el piano aquí en este monitor, te lo agradezco. Amén. En sus marcas, listo y fuera. Rapidito. Isaías capítulo 53. Me llama la atención el libro de Isaías, porque el libro de Isaías es un libro que nos conecta al diseño del Padre dentro de la perspectiva del Mesías, del Cristo, de Jesucristo. Dentro de este capítulo nosotros podemos ver varias secciones que es necesario que entendamos. Primeramente, la primera sección del libro de Isaías, que está dividido en 3 secciones. La primera sección es Jesús, Dios hablándole al pueblo dentro de la herramienta de Isaías, diciéndole a ellos: arrepiéntanse, han dejado a Dios y es necesario que busquen nuevamente al Padre, busquen a Dios, porque si no va a venir la esclavitud y el cautiverio para ustedes. Los van a conquistar, los van a sacar de su tierra y los van a utilizar como esclavos. Esa es la primera sesión de Isaías. La segunda sesión de Isaías es que ellos hicieron todo lo contrario a lo que Dios les dijo. Se olvidaron de Dios. Pensaron que tenían todo lo necesario, que no necesitaban a Dios en el proceso. Pensaban que podían buscar con herramientas humanas lo que único puede ser solucionado por Dios en su mano. Isaías está presentando a un pueblo que se olvidó de Dios, como muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios cuando las cosas nos van bien. Cuando tenemos la casa nueva, el carro nuevo, todo el matrimonio parece que está mejor, los hijos parece que están avanzando, tengo el trabajo de $40, $30 la hora, ya no necesito tanto a Dios, pero en el proceso nos olvidamos de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos olvidamos de Dios, las bendiciones comienzan a menguar en nuestra vida, porque sin Dios nada podemos hacer. La Biblia establece, y Jesús lo dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y separados de mí nada se puede hacer.
Porque podemos tener el banco lleno de dinero, pero probablemente el dinero se nos hace agua entre las manos porque la bendición de Dios no está. Porque podemos tener un matrimonio, pero más que un matrimonio parece un ring de boxeo cuando llegas a tu casa, porque el matrimonio parece que se están entrando casi a golpes en su casa. Podemos tener hijos, pero esos hijos están rebeldes porque la gloria de Dios y la bendición de Dios no está. Porque cuando Dios está, entonces que somos bendecidos. Porque lo podemos tener todo, pero sin Dios no tenemos nada. Pero cuando tenemos a Dios, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo, porque Él es suficiente para nuestra vida. Dáselo fuerte si es para Cristo. Isaías presenta en su segunda sesión gente que está en cautiverio porque tenían religión pero no tenían relación. ¿Sabes que hay gente que está llena de religión y no tienen relación? Gente que está pendiente que si la gente se pone una falda para estar en el altar o un pantalón. Gente que está pendiente a la iglesia a ver cómo entran y cómo se visten. En vez de estar conectados con la palabra, están más pendientes a estar en una relación horizontal en vez de estar conectados con una relación vertical que es con el cielo. Porque nuestros pies pueden sí estar en la tierra, pero nuestra conexión, nuestra mentalidad debe de ser del reino de los cielos, debe de estar en el cielo. Entonces la tercera sesión es como es Dios hablándole al pueblo y diciéndole: les voy a sacar de la esclavitud si se arrepienten. Si vuelven a mí, yo los voy a bendecir, los voy a prosperar y todo lo que hagan va a ser bendecido. Pero hay un intermedio entre la segunda sesión y la tercera sesión. Es como si Dios hubiera hecho una pausa en ese momento y le dijo: Isaías, te voy a mostrar la profecía más grande que pueda haber en la historia de toda la humanidad. Te voy a mostrar lo que pocos podrán ver, porque desde el capítulo 49 hasta el capítulo 55 lo que se habla es del Mesías, de cómo Dios va a traer a un libertador, y no va a ser un libertador físico, va a ser un libertador que nos va a libertar en el espíritu. Ese es Jesucristo. Isaías se le presenta como el primer evangelio, porque es Isaías, el profeta Isaías, el que da más detalles, además de los evangelistas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Además de ello, es el Isaías el que presenta más detalles sobre el Mesías, sobre Cristo, sobre Jesús, sobre Yeshua. Pero lo interesante es que los evangelistas estuvieron presentes, obtuvieron testigos oculares para poder escribir sus evangelios. Pero Isaías habló sobre Jesucristo detalladamente 600 a 700 años antes de que Cristo tocara con sus pies esta tierra. Estamos hablando de Isaías. Isaías capítulo 53 le dice la cámara de tortura de los judíos rabínicos. Porque todavía ellos no se explican, ellos ignoran este capítulo porque saben que habla directamente de Jesucristo. Porque hay detalles específicos de cómo iba a llegar, de cómo iba a ser sufrido, de cómo iba a morir y cómo iba a resucitar. Eso aparece en el capítulo 53 de Isaías. Aquí nosotros vemos un Isaías que presenta con grandes detalles lo que para nosotros debe de ser importante. Porque quiero detenerme en mi bosquejo y hacerles entender es que pocos valoramos la presencia y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pocos a veces llegamos a un punto dado en nuestra vida, y me tengo que incluir, en donde tomamos por poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo desvaloramos, lo tratamos como menos. Porque llegamos a la iglesia cuando es Semana Santa o cuando tengo un problema en mi casa.
Llegamos a la iglesia cuando necesito que Dios solucione un problema en mi vida. Pero pocos a veces estamos conectados con el cielo, en que yo voy a buscar a Dios las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de una relación con Él. Decir como dijo el salmista: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero le voy a dar un poco de forma al arte. Gracias, Señor. Amén, ¿están conmigo? Gracias, Señor. Muchas veces tomamos por poco lo que Cristo hizo por nosotros. Yo recuerdo un cántico que decía: todo se lo debo a Él. Pero cuando ya tenemos las cosas en las manos, poco nos acordamos de darle gloria a Dios por lo que tenemos. Oramos para una casa, Dios nos bendice con una casa, nos olvidamos de Él. Oramos para que el matrimonio sea restaurado, Dios nos restaure el matrimonio, nos olvidamos de Él. Oramos para que Dios nos dé un carrito mejor, Dios bendice con un carrito mejor, nos bendice con un trabajo mejor, nos bendice y nos conecta con el cielo, sana nuestras enfermedades, nos bendice en todas las áreas de nuestras vidas, y muchas veces nos olvidamos de Él. Entonces tenemos que aprender a conectar y a valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Por eso del versículo 1 al 3 me llama la atención lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de Él. Está hablando de Jesús. Y como raíz seca de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. ¿Sabes? Si te vendieron a un Jesús que se parece a Chayanne, te tengo noticias: Dios no quiso venir así. Porque Dios quería que la atracción de Jesús era con el espíritu, no con el físico. No hubo hermosura en Él, ni le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esos son los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos nos están diciendo a mí, aunque es una profecía dentro del contexto judío, es para los judíos, también nos aplica a nosotros porque somos pueblo de Dios. Y muchas veces no valoramos la presencia de Dios. Tomamos como por poco lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Los domingos no es una reunión religiosa. Los domingos aquí se celebra la gloria y la presencia de Dios, que Jesucristo resucitó entre los muertos para darnos vida. Eso es lo que se hace aquí. Pero en el tiempo de la tecnología comemos comida chatarra en las redes sociales, porque estamos buscando 20 predicadores de YouTube y de Facebook que nos den lo que nosotros queremos escuchar y no lo que necesitamos escuchar.
comemos pizza, cheesecake, papa asada y todo eso mezclado en un solo plato. Porque estamos buscando muchos predicadores en las redes sociales, pero no nos queremos congregar. Y la Biblia nos establece que tenemos que congregarnos, que tenemos que estar los hermanos juntos, en armonía. Eso es lo que establece la Biblia. Podemos discutir esto teológicamente y yo sé que le voy a ganar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que estemos conectados con el cielo. La Biblia nos enseña que estemos conectados como un solo cuerpo, como una familia en la fe. Entonces perdemos el tiempo desconectándonos del propósito y desvalorizando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero esto no es tan solo de ahora. Esto aparece dentro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si no me cree a mí, créale al profeta Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dios dice pues el Señor: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha sido enseñado. Eso es religión. Pero Dios no está pendiente a la religión. Dios está pendiente a una relación. Nos enseñaron que Dios está metido en la religión. Y yo te tengo noticia: Dios no está metido ahí. Es más, yo sé que esto le va a caer gordo a algunos, pero Dios no es evangélico. Dios no es protestante. Dios no es católico ni testigo de Jehová. Dios es Dios. Y el único interés que tiene es relacionarse con sus hijos. Porque en ningún lado de las escrituras me dice que Dios es evangélico. Dios trajo un evangelio. Cristo trajo un evangelio, el evangelio del reino. Pero eso no lo hace evangélico. Lo único que quiso hacer Cristo es tener una relación con nosotros, conectarnos con su diseño, porque ya nosotros no somos esclavos, sino que somos hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta casa? Si no le crea al Antiguo Testamento, créale al Nuevo Testamento entonces. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo en contra tuya: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Muchas veces nos enfocamos tanto en el ministerio de Dios que nos olvidamos del Dios del ministerio. Y estar trabajando en la iglesia no te hace estar conectado con el cielo. Porque nosotros tenemos que ser gente que ama lo que Dios ama, pero que sobre todas las cosas lo ama a Él. Que estamos tan enfocados en el diario vivir que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos que vivir en el primer amor, esa pasión que debe haber en nosotros. Cristo debe de ser la primera cosa que pensamos cuando nos levantamos y la última cosa que pensamos cuando nos acostamos. Cristo debe de caminar con nosotros las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Porque yo quiero hablar como Él, yo quiero pensar como Él, yo quiero mirar como Él, yo quiero sentir como Él, yo quiero caminar como Él. Todo lo que yo haga tiene que representarlo a Él, porque entonces todo lo demás cobra valor cuando Cristo está involucrado en nuestra vida. De nada vale una iglesia grande, de nada vale mucha lengua y mucho brinco en el altar y Cristo no es el primer lugar. ¿Por qué? Porque si Cristo fuera el primer lugar, usted se estaba olvidando de tanto de estar criticando a su hermano y estar pendiente a amar a su hermano. Estar pendiente, deje de estar pendiente tanto si la muchacha se puso un mahón en la iglesia, y póngase a estar pendiente, a cerrar sus ojitos, a alzar tus manos y decir gloria a Dios. Porque a Dios no nos llamó a estar criticando a los de al lado. Dios nos llamó a predicar su evangelio. Hello. Parece piedra, pero es maná. Es lo primero que tengo que destacar en este día.
Lo segundo que quiero destacar en este día se encuentra en el versículo 4 al 5. Pero lo voy a decir ya mismito. Déjame seguir dándole un poquito de forma al arte. Amén, ¿están conmigo? El versículo 4 al 5 a mí me llama la atención. Porque cuando yo analizo el versículo 4 al 5, miren lo que dice. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Yo se lo voy a decir de manera sencilla, se lo voy a traducir. Se supone que los que muriéramos en la cruz fuéramos usted y yo. Aquí nadie es más santo que nadie. Se supone que nosotros fuéramos los que no tuviéramos bendición en nuestra vida. Se supone que nada de lo que existe existiría sin Cristo. Nosotros estamos aquí por gracia, no por religión. No hay nada que le podamos añadir
al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La religión nos presenta eso. No es que esto tiene que ser Cristo. Aceptaste a Cristo, ahora te tiene que poner una corbata. Aceptaste a Cristo, no te pinta el pelo. Aceptaste a Cristo, no te maquilles. Aceptaste a Cristo, haz esto. Aceptaste a Cristo, las canciones tienen que ser coritos. Aceptaste a Cristo, esto se trata de un rosario. Aceptaste a Cristo, esto se trata de un Padre Nuestro y de un Ave María. Aceptaste a Cristo, estos son los santos incluidos también en el proceso. No podemos añadirle nada a Cristo, porque Cristo lo hizo todo posible en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es, hecho está. No podemos añadirle nada a Cristo. Pero el problema es que se supone que nosotros seamos los que estemos muertos. ¿Por qué? Porque si vamos a Génesis, comenzamos a ver en el Génesis que Adán y Eva pecan, desobedecen. Pero cuando desobedecen, son abiertos sus ojos y se dan cuenta que están desnudos. ¿Y saben lo que hacen? Se hacen unas vestimentas de hoja de higuera y se esconden. Cuando se esconden, Dios empieza a caminar por el Edén, por el jardín. Y escuche bien esto, atiéndame acá. Y se va a dar cuenta que Jesús empieza a decir, Dios empieza a preguntar: Adán, ¿dónde tú estás? Pero espérate, si es Dios, ¿por qué tiene que preguntar dónde está Adán? Porque Dios no estaba preguntando en una posición física. Dios estaba preguntándole a Adán en dónde está espiritualmente. Adán, ¿dónde tú estás? Es la pregunta que Dios nos puede hacer en este día. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos posicionados en este día? ¿En dónde está nuestra vida espiritual? ¿Dónde nos estamos escondiendo de Dios? ¿Nos estamos escondiendo en malas experiencias que tuvimos en otra iglesia? No, es que me hirieron tanto que ya yo no puedo volver a otra iglesia y confiar en nadie. Adán, ¿dónde tú estás? No es que me hirió tanto mi papá y mi mamá que ya yo no confío en nadie. Yo voy a hacer un escudo, voy a hacer una pared emocional en mi vida. Y Dios te está diciendo: Adán, ¿dónde tú estás? No, es que me marcaron tanto que yo llego a la iglesia por llegar. Lo primero que hago es prender el celular, poner Candy Crush mientras el pastor está predicando. Adán, ¿dónde tú estás? ¿Qué te hirió? ¿Qué nos marcó? Que nos detiene y nos permite escondernos de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Dios siempre tiene un plan. Y como Dios tiene un plan, cuando Adán y Eva se esconden y se visten de hojas de higuera, tiene que haber un sacrificio, porque alguien tiene que morir por los pecados. Lo voy a decir de manera sencilla: Dios no es político. ¿Saben lo que hacen los políticos? Aprueban las leyes y ellos son los mismos que las corrompen, ¿no? Pero Dios no se va por encima de sus leyes. Y Dios sabe que alguien tiene que morir por esos pecados, porque Dios es santo y exige santidad. Por favor, entienda que la palabra santo no es una palabra religiosa. Santidad no es una palabra religiosa, ni es no es una vestimenta. Santidad es la cultura del reino de los cielos. Y un Padre santo da hijos santos. Santidad no es una imposición. Santidad es una influencia. Santidad no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestra vida. Porque ¿de qué me vale una falda larga, no pintarme el pelo, no maquillarme, y en mi casa yo no sé tratar a mi esposo o a mi esposa? Hello, funciona. Yo no valoro a mi esposa en la casa. ¿Hace cuánto tiempo no la sacas a salir? ¿Hace cuánto tiempo no la valoras como la mujer que Dios te entregó? Como el hombre que Dios te entregó. Porque te tengo noticias. ¿Cuántos matrimonios hay aquí hoy? Hace su manita en confianza. Te tengo noticias. La mujer que tienes al lado es la hija de un rey. Te tengo noticias. El hombre que tienes al lado es hijo de un rey. Y cuando tú no sabes tratar un hijo de un rey, te vas a tener que allagar a las consecuencias
del papá de ese hijo. Porque el que se meta con mis hijos se las va a ver con quién, ¿no? Y el que se mete con un hijo de Dios, ¿con quién se las ve? Entonces, como tú tratas a tu esposa, está diciendo mucho de cómo tratas la hija de un rey. Como tú tratas a tu esposo, está diciendo mucho de cómo tú tratas el hijo de un rey. Como tú tratas a tus hijos, está diciendo mucho de cómo tú tratas a los hijos de un rey. Porque ellos tienen un padre y ese padre en algún momento los va a defender. Se acabaron los amén hoy. Pero alguien tiene que morir por los pecados. Y Cristo siempre tiene un plan. Porque cuando Adán y Eva pecaron, se vistieron, tuvo que haber habido un sacrificio porque Dios los vistió de piel de animales. Es decir, hubo un sacrificio. Génesis, búsquelo. Génesis capítulo 3. Entonces tiene que haber un sacrificio. Alguien tiene que morir. Y Cristo y Dios tuvo un plan desde el Génesis, en donde ya estaba profetizando, ya había una alegoría, un simbolismo de Cristo desde el Génesis hasta en todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Había un simbolismo de Cristo en el proceso, en todo momento. Eso se llama tipología bíblica. Una palabra de domingo para que usted vea que el pastor sabe. Dios es santo. En Nahum capítulo 1 versículo 3, Yahvé es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Dios es santo. Pero a mí me llama la atención más que eso, que Dios tiene un plan. Que desde el inicio Dios tiene un plan. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, pero cuando estamos en Cristo, Dios tiene un plan. Yo no sé lo que usted pueda estar pasando en tu matrimonio hoy, pero Dios tiene un plan. Yo no sé si tus hijos están en la iglesia o no están en la iglesia, están perdidos en la calle, pero Dios tiene un plan. Yo no sé la situación económica que puedas estar atravesando, la situación de salud que puedas estar atravesando hoy, pero Dios tiene un plan. Yo no sé por la situación que puedan estar viviendo de alguna manera, pero sí yo tengo la seguridad que Dios tiene un plan. Y nos conecta con su diseño. Y su diseño primeramente es amor. Porque Dios no opera fuera del amor, porque Dios es ¿qué? Es amor. Y nosotros podemos ver en Romanos capítulo 8 y Primera de Corintios capítulo 13 que Dios se conecta y su diseño es amor, es parte de su plan. Su plan es restauración. Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Su plan es restitución. Salmo 40 versículo 2. Su plan es posicionarnos como hijos, como real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Su plan es que su reino llegó a esta tierra para darnos vida. Mateo capítulo 12 versículo 25. Su plan es darnos identidad como hijos, porque ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Juan capítulo 12 versículo 1. Dios siempre tiene un plan. Déjeme darle forma aquí a esto.
Amén, ¿están conmigo? Del versículo 6 al 12. Es el versículo donde nosotros vemos cómo de un siervo sufrido pasó a ser un rey victorioso. Del versículo 6 al 12 nos presenta a un Cristo que fue molido por nuestros pecados, que todo el castigo que nos correspondía a nosotros fue sobre él. Comienza a comparar a Jesús como una oveja directamente al matadero. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver cómo una oveja va al matadero, pero he podido ver esto a través de las redes sociales, YouTube y todo eso. Y la ovejita va calladita. La oveja no pelea. La oveja no se va en contra de lo que está pasando. La oveja simplemente va directamente ahí. Y cuando va ahí, entonces nosotros vemos cómo es destruida y matada. Porque dentro del Antiguo Testamento tenía que haber un sacrificio. Y era un sacrificio tan común como una palomita, hasta llegar a tener un cordero perfecto en el proceso. Entonces nosotros vemos cómo Jesús es el cordero perfecto, que es molido por nuestros pecados, sufrido, lacerado. Yo no sé si usted ha pasado por situaciones como esta, pero me llama la atención el saber que muchos de nosotros hemos sido señalados. La vida nos ha dado duro. La vida nos ha molido. Hay gente aquí que se criaron sin un papá, y hay un niño en él que está destruido en su corazón. Hay gente aquí que se han criado sin su mamá, y hay una niña destruida en el corazón. Hemos sido destruidos. Hemos sido lacerados como si fuéramos una ovejita, porque fuimos inocentes y en el proceso fuimos abandonados. Y yo te tengo noticias. Tal vez estás pasando por el momento más difícil de tu vida, pero va a llegar un momento en que todo va a cambiar cuando Cristo llega a tu corazón. Porque lo que mamá no te pudo dar, Cristo te lo puede dar. Lo que papá no te pudo dar, Cristo te lo puede dar. Lo que el esposo ese que te dejó no te pudo dar, Cristo te lo puede dar. Lo que la esposa esa que te dejó no te pudo dar, Cristo te lo puede dar. Lo que te quitó el mundo, lo que te quitó esta humanidad, Cristo lo puede. Cristo lo puede dar. Vamos a seguir dándole un poquito de forma al aire.
Amén, lo tienen. ¿Están conmigo? Sí. Como oveja, Cristo fue sufrido, maltratado, menospreciado, escupido, vituperado, calumniado. Fue tomado en poco, fue ignorado, fue azotado, fue crucificado y fue muerto por nuestros pecados. Esto es lo que hizo el ser que más te ha amado y te amará por toda la eternidad. Dios nunca te va a dejar de amar. Hay gente que piensa que porque es que yo peco tanto, pastor, que Dios me va a dejar de amar. Es que yo hago las cosas tan mal que Dios me va a dejar de amar. Es que tú no sabes las metidas de pata que yo he dado, pastor, las veces que he fallado, las veces que he errado, y Dios me va a dejar de amar. Te tengo noticias, Dios nunca te va a dejar de amar. Y tal vez pongo palabras en la boca de Pastor Caleb, pero yo creo que es el versículo preferido de Pastor Caleb o el capítulo. Igual que el del pastor de la casa. Romanos capítulo 8. ¿Quién me separará del amor de Dios? Es el apóstol Pablo que sabía que era pecador, porque en Romanos capítulo 7 él te hace entender que era un pecador, que no era digno de la gracia de Cristo. Pero es el mismo apóstol Pablo haciéndose una pregunta retórica, preguntándose a él mismo. Su humanidad lo estaba consumiendo, sus errores lo estaban marcando. Y él decía, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada. Son los primeros cristianos que fueron azotados, que fueron maltratados, que a sus hijos los mataban en el circo para que se los comieran los leones, a él y a sus hijos. A niños bebés, niños de 1 año, 2 años, los tiraban en el circo de Nerón para que leones hambrientos que no habían comido en 2 semanas se comieran a los cristianos. Y Pablo está enviando una esperanza. ¿Quién me separa del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez o peligro o espada. Escuche bien. Pero es el Espíritu Santo diciéndole en ese momento al apóstol Pablo: te tengo noticias, te voy a dar la respuesta. Y la misma respuesta que le dieron al apóstol Pablo nos las están dando a nosotros hoy. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, no. Porque el Espíritu Santo toma la vida del apóstol Pablo y el lápiz que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me separarán del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nunca nos va a dejar de amar. Dejarnos de amar es contradecir su propia naturaleza. Porque hoy algunos de los que están aquí están pasando un viernes en su vida donde sienten que los están crucificando, donde sienten que los han menospreciado, donde sienten que no tienen valor en su corazón. Hay gente que lo tiene todo y no tiene nada en su corazón, donde sienten que todo ha sido amargura y tristeza en su vida. Están pasando el viernes de crucifixión. Pero un viernes de crucifixión no define una vida eterna. Porque en tu viernes de crucifixión, aunque te hayan herido, aprende a perdonar. Porque Cristo en su peor escenario sacó una de sus mejores expresiones: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque un escenario de sufrimiento no me quita una identidad. Porque como él sabía que era hijo, aunque me den con todo, yo sé que yo soy hijo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tu viernes es de crucifixión y los que te están señalando, vituperando, apedreando, escupiendo y no te toman en valor. Y el sábado
todo el mundo te deja solo en la tumba, porque piensan que no va a haber resurrección. Y en ese proceso eres el Cordero, como Cristo, que está en la tumba. Pero como decía el cántico, como decía la canción, Dios es capaz de convertir una tumba en un jardín. Lo vuelvo a repetir porque esto es para alguien que lo necesita. Dios es capaz de convertir un sábado de tumba en un jardín de resurrección. Porque tal vez estás en tu viernes y a lo mejor estás en tu sábado, pero llegará el domingo. Y el domingo lo que estaba muerto tiene que resucitar. El domingo lo que estaba muerto tiene que vivir. Y entonces cuando la gente te vea posicionada en el lugar que Dios quiere, empezarán a llegar a la tumba. Dios, pero este no estaba muerto. Y entonces llegará la voz del cielo que les va a decir: ¿por qué buscas entre los muertos a los que viven? ¿Dónde están los que viven en la iglesia una nueva familia? Por la gloria de Cristo. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Señor. Porque ahí es que Él pasa de cordero a león. Prepárense, muchachos, allá. Préndeme las luces un poquito más. Porque ahora se pasa de un cordero a un león. Si lo pueden develar, se los agradezco, mis hijos. Jálalo sin miedo. Porque el león ha resucitado. El Rey de Reyes está en este lugar. ¿Dónde están los hijos del Rey? En esta casa que pasó de un cordero a un león. Llegó el reino de los cielos a esta casa. Somos los hijos del Padre. Y el Padre nos dio vida por medio del Hijo, para darnos vida, y esa vida es en abundancia. Dale gloria, ponte en pie conmigo y dale gloria al Señor en esta mañana. El vivo está, Él vive, la tumba está vacía. Resucitó, vivo está. Él vive.
levantó como león.